Quisiera darles una introducción, un breve reseño sobre el sistema parlamentario israelí, que como mencioné antes es un poco distinto al sistema mexicano, y por eso también he traído una presentación que me va a acompañar. Para empezar, para ponernos un poco en dimensiones, en proporciones, ¿no? Israel tiene una superficie que está equivalente a lo del estado de Hidalgo, ¿no? No exactamente el estado más grande de la República de México, y con una población de 8 millones de habitantes. Para darles también una idea, en comparación a todos los países que nos rodean, ellos cuentan con 22 países árabes con más de 300 millones de habitantes. Entonces realmente somos la tierra santa, pero muy pequeña, y en un territorio en superficie muy pequeño. En 1948, cuando se creó el Estado de Israel, teníamos que tomar la decisión qué tipo de sistema político queremos tener. Después de haber sido bajo un mandato británico desde la Primera Guerra Mundial, decidimos adoptar el modelo, el sistema inglés, que es una democracia parlamentaria. Y voy a explicar un poco qué son las características principales de una democracia parlamentaria, porque son distintos al sistema mexicano. En primer lugar, el poder ejecutivo tiene que todo el tiempo buscar y tener y depender del voto de confianza del poder legislativo. Es un fenómeno que aquellos que conocen el sistema en Inglaterra lo saben, que cada semana el gobierno se presenta en frente del Parlamento y puede recibir un voto de no confianza. O sea que cada semana el gobierno tiene teóricamente el riesgo de ser disuelto. Y es muy importante para entender la dificultad y las limitaciones o los retos que tiene un gobierno en tal sistema. Por supuesto que gozamos de separación de poderes entre el legislativo, entre el ejecutivo y también entre el judicial. La Corte Suprema en Israel es totalmente independiente y por ley, no es solamente por decisión, sino también garantizada por ley. Ayer me preguntó el presidente del Senado qué función tiene el presidente en nuestro país. El presidente es el jefe de Estado, pero es un puesto meramente simbólico y protocolar. El presidente no está elegido por el pueblo, sino el mismo Parlamento lo elige por un periodo de 7 años, en un voto secreto en el Parlamento, y lo que tiene realmente el presidente es tener, por supuesto, el rango o la posición de jefe de Estado, y quizás su rol más importante es nombrar o indicar después de elecciones, que enseguida voy a explicar un poco cómo se llevan a cabo. Él tiene su derecho de nombrar aquel político que ha ganado la mayoría de los votos, o que él piensa que tiene las posibilidades más grandes de formar un gobierno. Él lo otorga a este político para formar un gobierno, al mismo como hace la reina en Inglaterra y en otros países en el mundo donde hay un monarca o un presidente. ¿Cómo se elige un parlamento en Israel? En primer lugar, ustedes vieron que somos un país muy pequeño, ¿no? El país es solamente un
distrito electoral para todo el país. Estamos pensando quizás en hacer algo más parecido a los sistemas en otras partes del mundo, en lo cual también se divide entre regiones, pero siendo 8 millones de personas en un territorio tan pequeño, por ahora somos un solo distrito electoral. Las elecciones son elecciones generales cada 4 años, pero los hago recordar de cómo el gobierno siempre goza o depende de un voto de confianza. Pueden haber elecciones cada 6 meses, cada año, lo que sea. En la realidad, pocos gobiernos en Israel han logrado en estos últimos 20 años de cumplir 4 años de mandato, aunque lo percibe la ley. Las elecciones son nacionales, dijimos, directas, proporcionales. El derecho de voto es para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Y el umbral, creo que todos, no sé si todos saben qué es el umbral, pero hay un límite, ¿no?, mínimo del voto para poder entrar en el Parlamento israelí. No es suficiente, 3.25% del umbral, porque lo que tenemos hoy son muchos partidos y con relativamente pocos votos pueden entrar en el Parlamento. Pero hoy día hay que conseguir el 3.25% del voto total. En las elecciones normalmente tenemos más o menos 80% de atendencia o de participación en las elecciones. No es ¿cómo es la palabra? Compulsorio. Creo que en México, si no me equivoco, en otros países de América Latina, si no me equivoco, uno debe votar por lo menos, o uno recibe un sello en el pasaporte o en el documento. En Israel las elecciones o el voto no es obligatorio. Sin embargo, tenemos más o menos entre 80 y 85% de participación en el voto. Lo que significa más o menos en un parlamento unicameral de 120 escaños es que uno debe tener 5 escaños para entrar en el parlamento. Para hacer las cosas más difíciles de entender y complicados, no tenemos una constitución. Al mismo como Inglaterra, que no tiene una constitución. Nuestro documento fundamental básico es nuestra Declaración de Independencia de 1948, que pone todos los principios de cómo debe estar el Estado de Israel, los principios, los valores de derechos humanos, de igualdad, de democracia. Todos estos principios están enumerados en la Declaración de Independencia, un poco como es la Declaración de Independencia en Estados Unidos. En diferencia a Estados Unidos, al lado de la Declaración de Independencia hay también un Bill of Rights, un documento de derechos, para decirlo, ¿no? En nuestro caso todo está en esta misma Declaración de Independencia. Lo que sí tenemos son 11 leyes básicos que en algún momento la idea y la visión cuando se creó el Estado de Israel es que se va a formular en algún momento una constitución. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Vamos a tomar estas leyes básicos, a lo mejor agregar algunas leyes más y formar una constitución. De hecho, lo que significa que el Parlamento hoy en día no es solamente un poder legislativo, sino también es un poder constituyente. O sea que tiene en su poder no solamente hacer leyes, sino también eventualmente formar una constitución. El Parlamento nuestro, como yo dije antes, es unicameral, un Parlamento con 120 escaños. Van a preguntar por qué 120, porque en los tiempos anteriores el pueblo judío fue dirigido, fue liderado por
un tipo de parlamento, se llamaba el Sanedrín, y fue compuesto por 120 personas, y de ahí adoptamos la idea de tener 120 escaños. En el Parlamento existen 12 comisiones permanentes y 5 comisiones especiales, entre ellos, por ejemplo, una comisión por los derechos del niño, una comisión por la lucha contra la droga y la violencia, y otras comisiones ad hoc dependiendo del tema. El 17 de marzo del 2015 se llevaron a cabo elecciones en Israel, otra vez elecciones generales al Parlamento, y vamos ahora a ver los resultados y analizar un poco para darles mejor idea cómo es hoy nuestro sistema político. Espero que puedan ver en este slide. Tenemos 10 partidos en nuestro Parlamento, que es mucho si ustedes consideran que tenemos solamente 120 escaños, ¿no? Esta es la razón por la cual queremos subir este umbral para minimizar, porque en tiempos anteriores tuvimos 2 partidos grandes y 1 o 2 partidos más. Hoy día tenemos una situación de 10 partidos, lo que significa que no hay un partido que tiene una mayoría, ni cerca de tener una mayoría, y por eso necesita formar coaliciones, ¿no? Espero que puedan ver un poco los resultados. Vemos que el partido más grande que ganó es justamente por el lado derecha, porque es el partido de derecha, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, el Likud, que tiene 30 escaños en el Parlamento. Otra vez, para tener una mayoría, uno tiene que gozar de 61 escaños de 120 en total, por lo cual tiene que formar una coalición con más de un partido. De hecho, vemos que el segundo partido más grande tiene 24 escaños, pero pertenece a la oposición, al laborismo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, espero que puedan verlo, es un poco la división entre los partidos, entre la derecha y la izquierda. En el centro van a ver otro fenómeno que ustedes no lo conocen, tampoco en Inglaterra, son partidos religiosos. Partidos que representan un público religioso en Israel que quieren tener representantes en el Parlamento. Al lado ustedes pueden ver que también hay partidos árabes. Es también un fenómeno que no existe en ningún otro país. En lo cual la minoría árabe, que es una minoría muy importante, tiene sus representantes a través de uno o más partidos políticos, y que ha ganado 14 escaños en estas últimas elecciones. Abajo pueden ver, espero si no los voy a contar, que al final el gobierno, voy a ir un paso atrás, estos son los resultados de las elecciones. Ahora el presidente, que tiene este rol protocolar, llama a todos los partidos después de las elecciones y pregunta a cada uno de los líderes de los partidos quién puede o a quién recomendarían formar un gobierno, quién tiene la más posibilidad de formar una coalición. Y él, después de haber consultado con todos los partidos y todos los líderes, ha decidido que Benjamin Netanyahu, como líder del partido más grande, con 30 escaños, tiene la posibilidad más grande de formar un gobierno. Y de hecho, lo asignó a Benjamin Netanyahu a formar un gobierno. Tiene un plazo de 6 semanas de formar una coalición. Y lo que hizo el señor Netanyahu es formar, con bastantes dificultades, hay que decir, una coalición con otros 4 partidos. O sea que en total son 5 partidos en una coalición para gobernar el Estado de Israel. Imagínense qué complicado es. Y aún así
goza solamente de 61 escaños en el Parlamento. Es decir, que si el diputado Jaime Alin, que es un diputado que es hoy el presidente de la Comisión de la Asociación de Amistad Israel-México, hubiera querido venir, ¿no? Puede minimizar o bajar la mayoría del gobierno en Israel. Y de hecho, esta es una de las razones por las cuales no pudo venir y no pudo asistir hoy, senador, porque hay una votación muy importante y cada voto aquí cuenta, ¿no? Con 61 es una minoría muy, muy débil. No es, para decirlo de una manera diplomática, no es lo que soñaba el primer ministro Benjamin Netanyahu, que de hecho decidió adelantar las elecciones. ¿Y cómo lo hace? Otra vez en el Parlamento, con una mayoría de 61 votos, uno puede también decidir, el Parlamento puede decidir disolverse independientemente, o sea, o decidir a llamar a elecciones previas. Algunas características importantes de la Knesset vigésimo. Knesset es la palabra el nombre del Parlamento israelí. Quisiera destacar dos cosas importantes que ya los mencioné antes, pero uno de ellos es que todos tienen derecho de voto y todos tienen el derecho de ser elegibles. Y la minoría árabe, que son mismos musulmanes y también cristianos, son por lo mismo también con el derecho de ser electores y también ser elegibles. Algo más que debe mencionar es que en Israel hay dos idiomas oficiales: el hebreo, pero hay otro idioma oficial en Israel. ¿Y saben cuál es? Árabe. Estos son los dos idiomas oficiales del Estado de Israel. El Estado judío ha decidido tener dos idiomas oficiales: el hebreo y el árabe. Y de hecho, la Knesset, el Parlamento israelí, representa realmente la sociedad israelí a todas sus denominaciones y a sus minorías. Vemos, por ejemplo, que hay 31 mujeres, no es suficiente, todavía es un problema en Israel que la representación de la mujer no es suficiente, más o menos 26% del Parlamento. 16 no judíos en el Parlamento, de los cuales 11 son musulmanes, 3 son rusos y 2 son cristianos. Tenemos más de un miembro de la comunidad LGBT, pero lo menciono porque es el único oficialmente o abiertamente declarado. Tuve el gusto ayer de participar en un evento muy importante aquí en la Ciudad de México. El jefe de gobierno del Estado el jefe de gobierno de México, de la Ciudad de México, doctor Mancera, ayer declaró a la Ciudad de México como ciudad amiga de la comunidad LGBT. Y yo estuve ahí presente, tengo que decirle, yo fui el único embajador invitado, o por lo menos presente ahí, porque tuvimos ahí un delegado concejal de la ciudad de Tel Aviv, en Israel, que vino a participar en este evento muy, muy importante, porque Tel Aviv ya hace años ha sido declarada ciudad amiga de la comunidad LGBT. Como mencioné antes, tenemos 13 escaños que pertenecen a los partidos árabes, tenemos 13 escaños que representan los partidos ultra religiosos, y tenemos también, creo que es algo nuevo y a nosotros nos alegra mucho ver una participación más alta de académicos y de gente con
una formación académica. Tenemos 17 diputados con PhD y 3 profesores. Uno de los problemas que Israel enfrenta, y creo que es un fenómeno mundial, es que los parlamentos o el parlamento no goza de gran apoyo, de gran popularidad en Israel. Y una de las razones de lo cuales es que mucha gente, buena gente, no quiere entrar en la política. Y esta Knesset es un ejemplo donde quizás sí hay un intento de personas que no son políticos en su formación y no vienen necesariamente del mundo político, sí quieren participar en el proceso democrático israelí y sí quieren ser diputados en el Parlamento israelí. Una cosa más, antes de pasar, la Corte Suprema de Israel. Mencionamos antes de que tenemos los 3 poderes, al igual como México, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. La Corte Suprema de Israel no solamente sirve como una Corte Suprema, sino también es una Corte de apelación. Y es muy importante porque, como ustedes saben, tenemos o estamos todavía en una situación de negociaciones de paz más avanzadas, menos avanzadas, con los palestinos. La ciudadanía, la población palestina, que no es parte del Estado de Israel y que merece tener y va a tener, esperamos más temprano que tarde, un Estado palestino propio, estos ciudadanos palestinos tienen el derecho de apelar a la Corte Suprema o a la Corte de Apelación israelí. Y es algo que creo que es sí importante destacar, porque no conozco otro país en el mundo en lo cual otorga a ciudadanos que no son de su propio país a usar la vía justicia del Estado. Es algo que creo que debemos recordar y tomar en cuenta. La idea es que una vez que tengan su propio Estado, por supuesto van a tener sus propias instituciones y su propia corte, y no van a necesitar usar la Corte Suprema israelí. Esto es lo que quería brevemente destacar en cuanto al sistema político israelí. Quisiera tocar ahora un poco el tema de la economía israelí, que espero darle una mejor visión o idea cómo es la economía israelí y por qué en cierta manera está considerado un éxito. Gracias, con permiso. La próxima, por favor. Yo decidí llamar a este slide Contra viento y marea, porque en alguna manera simboliza lo que hemos tenido que enfrentar, los retos y los desafíos cuando Israel fue creado después de 2000 años en exilio. El pueblo judío tuvo su retorno a la Tierra Santa y se estableció el Estado de Israel. Las condiciones fueron muy adversas por falta realmente de cualquier recurso natural y otra, ¿no? Una escasez de agua, por supuesto, una superficie, como hemos visto, muy pequeño, una tierra realmente árida e infértil, limítrofes cerrados, una vecindad
hostil que no permitía un intercambio comercial, turístico, económico, cultural, un conflicto armado, por supuesto, el fenómeno del terrorismo que lamentablemente lo estamos viviendo ya 67 años. Y realmente, si aprieten por favor una vez más el botón, miren aparecer, ahí está. Lo que realmente nos obligó es utilizar el único recurso que tenemos, que tuvimos y que tenemos, que es el recurso humano. El presidente Pérez siempre dice que nuestra suerte fue tener esta desventaja, tener estos problemas, estos retos, porque esto realmente nos obligó a inventar, a crear, a buscar soluciones y ser creativos. Y en muchos sentidos creemos que es lo que nos ha dado la oportunidad de convertir a esta tierra tan árida, sin agua, en un país florecido, con una alta tecnología, con una economía fuerte, que está exportando tecnologías, inventos, patentes y logros científicos a todo el mundo. Una más, por favor. Hemos empezado al principio con cosas muy básicas, ¿no? Hemos cultivado naranjas. En los años 60, por aquellos que se acuerdan, hemos exportado la naranja Jaffa, que era quizás el primer producto que el Estado de Israel supo exportar. Pero rápidamente nos ganaron los españoles y otros, ¿no? Porque somos un país pequeño, un territorio muy limitado, y vimos que no podemos competir con España y con otros países mucho más grandes, mucho más fuertes en la exportación de naranjas. Entonces hemos empezado a buscar productos y cosas en los cuales sí tenemos un valor agregado. Y aquí vemos algunos de los inventos, de los productos que Israel a lo largo de los años ha inventado, ha producido y ha exportado. Quizás para algunos de ustedes es obvio y lo conocen, quizás para otros no, pero empezando por la irrigación por goteo y pasando hasta la piladora, la cámara piladora, ICQ, que es lo que vino antes del WhatsApp, el chip, el famoso chip que tenemos hoy en Intel, que de hecho hasta hoy lo producen en Israel, y el Disk on Key. El Disk on Key es un invento israelí, fue producido en Israel, vendido a SanDisk, y SanDisk es que lo marketea. Y por supuesto Waze, no sé hasta cuánto ustedes lo usan. Yo no me manejo en México sin Waze, y la verdad que hay que inventar algo, un Waze para México, porque el reto del tráfico en México ni los científicos de Waze lo han imaginado o pensado, ¿no? ¿Qué son las características principales realmente de lo que nosotros llamamos el ecosistema israelí? Cuando se habla de la innovación israelí, del éxito israelí, hay que entender que es realmente una conversión de muchos elementos que en una u otra manera hemos logrado que funcionan juntos, que también, si lo piensas, es un milagro, porque el famoso dicho dice que para cada dos israelíes hay 3 opiniones, y a veces es muy difícil de unirnos
pero este fue un caso especial. Lo que tenemos realmente, lo mencioné antes, es el capital humano, que realmente ha sido el gran, recurso que hemos usado, junto con una ingeniosidad y un espíritu de emprendimiento. Esto es algo que quizás viene también de nuestros raíces judíos, pero siempre está permanente cuestionamiento, ¿no? Nosotros siempre estamos preguntando, desafiando, y esto quizás también nos hace, en cierta manera, más emprendedores, más ingeniosos. Hemos podido gozar de muchas ventajas culturales. El hecho que somos un país que ha absorbido inmigración de todo el mundo, de África por un lado, del mundo árabe por otro, de Estados Unidos del Occidente por otro, de México y de otros países de América Latina, también ha formado en cierta manera un tipo de sociedad muy pluralista, y cada uno trae sus ventajas, ¿no? Que se manifiestan en la diversidad, ¿no? En la informalidad, el hecho que yo estoy aquí con traje y con corbata es una excepción. El israelí común ni conoce lo que es un traje y una corbata, ¿no? Somos muy informales, muy francos, muy directos, y no tenemos el miedo de fracasar o de tomar riesgo. Este es un punto que quisiera sí destacar, porque hay muchos países, especialmente en el mundo asiático, que son muy ingeniosos, muy talentosos, muy creativos, más que nosotros, pero su cultura no permite el fracaso. Y cuando un emprendedor fracasa y no puede volver a intentar, esto en alguna manera lo bloquea el camino. En Israel, estos grandes inventos que hemos mencionado antes son gente que ha fracasado 5, 6, 10 veces antes de haber logrado este invento, este gran producto o idea, ¿no? Se dice de que hay más o menos 2% de los startups, de las innovaciones, de los emprendimientos que realmente logran tener un éxito. Y hay que tomarlo en cuenta, que cuando uno entra en esto hay un factor muy alto de riesgo. IDF, no sé si ustedes pueden ver, pero el IDF es Israel Defense Forces, es las Fuerzas Armadas de Israel. También un fenómeno que hubiéramos preferido de no tener, pero para explicar en un momento, la Fuerza Armada de Israel o el ejército israelí se distingue a cualquier otro ejército o fuerza armada en el mundo. En primer lugar, porque es el ejército del pueblo, y este es realmente su significativo. Cada joven, mujer, hombre a los 18 años entra en el ejército. No importa rico, pobre, viene del norte, del sur, con educación o sin educación. Todos a los 18 años se integran en la Fuerza Armada de Israel. Los hombres por 3 años, las mujeres por 2 años, con muy pocas excepciones, ¿no? Mujeres casadas o embarazadas o que tienen familias no van a entrar en el ejército. Ultra religiosos tampoco, pero estas son las excepciones. Entonces, 95% de la población a los 18 años entra en el ejército. Ahora, ¿qué hace esta obligación, este deber ciudadano? En primer lugar,
se convierte en un crisol social, una cohesión social, si quieren, ¿no? Si viene un chico pobre, y un chico rico, y un chico más educado, menos educado, y todos son iguales, y todos se forman juntos, esto ayuda a la consolidación social del Estado de Israel, de la sociedad israelí. Esta es una ventaja muy importante. La segunda ventaja es que da a estos jóvenes la oportunidad de expresarse también de una manera tecnológica, darles una responsabilidad. No conozco otros jóvenes en el mundo que a los 20 años ya están piloteando un avión o manejando un batallón, ¿no? Entonces este ambiente, este lugar, esta organización realmente otorga a los israelíes esta oportunidad de salir después de 2 o 3 años ya con alguna formación, alguna responsabilidad, algún conocimiento que por supuesto después se manifiesta en la economía y en el mundo de la innovación. Perdón. Otro elemento muy importante son las instituciones académicas en Israel, las instituciones científicas. Tenemos muy buenos científicos, tenemos muy buenos académicos, tenemos universidades de primera. Para nada más mencionar la Universidad Hebrea, que es quizás la institución académica más famosa y más conocida de Israel, fue establecida 20 años, 25 años antes de la creación del Estado de Israel. O sea que cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, ya teníamos instituciones académicas de primer nivel. Y esto nos ayudó, por supuesto, otra vez, volviendo al recurso humano. No tenemos otro recurso, usamos la academia. Entonces, tenemos esta excelencia académica, pero también tenemos un factor, un eslabón muy particular, muy característico de Israel, y es el tech transfer. La posibilidad o el talento, si quieren, de hacer la conexión entre las instituciones académicas y el mundo empresarial, el mundo manufacturero. No es suficiente tener una buena idea, no es suficiente tener un patente, hay que también saber cómo comercializarlo, cómo convertirlo en un producto. Y esto es donde realmente Israel tiene una gran ventaja y una gran fuerza. Lo puso bajo sinergia académico-empresarial, ¿no? Es otra manera de decir tech transfer. Hemos visto que Israel es un mercado muy pequeño, 8 millones de habitantes, empezamos con mucho menos, y no tenemos relaciones con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar mercados, y ahí nos convertimos, al igual como México, en ese sentido, en un país exportador, un país que tenía que buscar mercados en la Unión Europea, en Estados Unidos, en México, en Asia, y este nos llevó realmente a abrirnos hacia el mundo y firmar acuerdos económicos, tratados de libre comercio, agruparnos a asociaciones regionales, la Alianza del Pacífico, para dar un ejemplo, ¿no? La Alianza del Pacífico, que es México, Colombia, Perú y Chile. Gozamos de tratados de libre comercio con México, por ejemplo, en el año 2000, de lo cual estamos tratando de aprovechar más y más. Voy al final tocar un poco también la relación bilateral de México-Israel. Y tenemos tratados de libre comercio también con otras regiones, otros bloques económicos importantes.
Y por supuesto no se puede sin el gobierno. Muchas veces uno critica al gobierno como intervencionista, como alguien que está impidiendo al mundo capitalista y al mundo empresarial hacer su labor y desarrollar sus negocios. Israel no es una excepción, pero sí el gobierno israelí supo sí dar su apoyo al mundo empresarial a través de programas de fomento, políticas de fomento, más que todo en el área de investigación y desarrollo, y dar subsidios a emprendedores jóvenes a salir adelante y desarrollar un producto, siempre con esta ecuación de riesgo-fracaso. Si este emprendedor israelí, por ejemplo, logra y tenga éxito con su producto, devuelve el préstamo al gobierno. Si fracasa, bueno, se fue el dinero, el Estado lo perdió, pero el emprendedor no. Este es un ejemplo de una política de fomento que otorga el gobierno al mundo empresarial y del emprendimiento. Pasamos un poco a las cifras, así puedo hablar un poco menos y dar a las cifras que se hablan por sí mismo. No sé hasta cuándo usted puede ver aquí, pero es nada más para poner a la economía israelí en comparación al mundo donde estamos ubicados. Este muestra el PIB per cápita en términos de PPP, es paridad en poder adquisitivo. Y vemos que Israel goza hoy de un PIB per cápita de más o menos $35,000 anuales, que es más arriba de Turquía, Chile, Portugal, República Checa, ¿no? Pero todavía menor a, por ejemplo, poco menor al promedio entre los países del OCDE. Lo que sí, en lo cual estamos un poco mejor, es en el crecimiento del PIB. En el año 2014 sabemos que todo el mundo ha sufrido de bajas tasas de crecimiento, pero y nosotros también, no tan altos como hemos tenido en años pasados. Hemos gozado un poco como México también en años anteriores, un crecimiento de más de 5%. No llegamos, por supuesto, a lo que China en su momento ha llegado, pero China también está ahora sufriendo de una bajada en sus tasas de crecimiento. En el 2014 Israel creció más o menos 2.6%, un poco más arriba de lo que creció México, pero todavía relativamente al mundo estamos bien ubicados. Este es el dato quizás más llamativo, más importante para entender por qué Israel sí tiene una economía fuerte, porque sí seguimos creciendo en esta manera y porque sí estamos siguiendo con la tecnología más avanzada. Y este es por el gasto per cápita en investigación y desarrollo. Somos el país número 1 en el mundo en la inversión en investigación y desarrollo. Más que Corea, Finlandia, Japón, Suiza, que es un país muy innovadora con también una tecnología de punta. Más que Estados Unidos. Por supuesto, estamos hablando en términos relativos, ¿no? Estados Unidos, cuando hay inversión absoluta, por supuesto, el que invierta más que Israel siendo un país pequeño, pero 4.25% del PIB en Israel está invertido en investigación y desarrollo, de lo cual
70% hoy viene del sector privado y solamente 30% del gobierno. Antes, hace 20 años atrás, era al revés. El gobierno, a través de las políticas de fomento que acabo de mencionar, puso 70% de este monto y solamente 30% vino del sector privado. Hoy día es al revés, pero todavía con 4.25% del PIB en gasto en investigación y desarrollo, somos el país líder número 1 en el mundo. Creo, si no me equivoco, que México invierta alrededor de 1% de su PIB en investigación y desarrollo, y es un gran reto para todos los países cómo invertir más en este ramo, porque es lo que al final se traduce en más exportación y más producción. Algunos datos y cifras brevemente para señalar lo que es hoy el mundo de innovación israelí. Tenemos más de 3.500 startups. Para un país de 8 millones de personas es mucho, ¿no? Tenemos 264 compañías multinacionales radicadas en Israel, desde Microsoft, Google, hasta ¿cómo se llama la compañía de computadoras china? Toshiba. Bueno, Toshiba también, el coreano. Muchas gracias. En fin, casi no hay hoy una compañía de tecnología en el mundo que no tiene en Israel, no produce en Israel. No tenemos mano de obra, no podemos competir en la manufacturación. Pero sí, todas estas compañías han identificado en Israel el talento humano, el emprendimiento, la innovación y la creatividad para establecer en Israel un centro de excelencia o un centro de investigación y desarrollo. Google, Microsoft tienen más de una oficina en Israel, en lo cual ellos ahí desarrollan sus futuros productos. Y este realmente es para nosotros el voto de confianza, si quieren, en nuestra economía, en nuestro ecosistema innovadora. Tenemos una alta inversión directa en Israel de más de 13.000 millones de dólares. Un fenómeno muy israelí es que empresas israelíes, startups israelíes son adquiridas por las grandes empresas internacionales. Google acaba de comprar a Waze hace un año por, creo, 2.000 millones de dólares. Y así tenemos 80 empresas, startups israelíes por año adquiridos por los grandes gigantes mundiales. Como mencionamos antes, una gran parte de nuestro high-tech va a exportación. Me falta aquí algunos datos. Perfecto, gracias. Y otro dato creo que es muy interesante es que Israel, después de Estados Unidos y China, es el país número 3 en el Nasdaq con el número de compañías registradas en esta bolsa. O sea, después de Estados Unidos y de China. Estados Unidos y China un poco más grandes que Israel. Antes de Canadá, el de Suiza y de otros países, ¿no? Dos, tres palabras sobre la relación. Al final estamos aquí en México. Creo que este evento realmente es una expresión de la estrecha y profunda relación y amistad que existen entre México e Israel, y se manifiesta también en una relación comercial, económico, científico, cultural. Aquí puse algunos datos nada más para aquellos que querían saber
en todo este. Hemos ahora elaborado dónde está México. Tenemos un tratado de libre comercio con México desde el año 2000. No estamos aprovechándolo lo suficiente. Hoy más o menos tenemos 750 millones de dólares de comercio bilateral, de lo cual la ventaja es nuestra, de Israel, en la exportación. Exportamos más o menos alrededor de 600 millones de dólares de electrónica, químicos, computadoras y otras tecnologías de agua, por ejemplo fertilizantes, equipos de riego, semillas para el campo agrícola. Estas son nuestras exportaciones, y nosotros importamos de México alrededor de 150 millones de dólares de autos o de autopartes y de maquinaria. Gozamos también de acuerdos económicos de distinto índole. Tenemos acuerdos de doble imposición, aduana, agua, y hemos firmado hace poco menos de un año un acuerdo muy importante de cooperación en investigación y desarrollo industrial con ASIT por el lado mexicano y su equivalente en Israel por nuestro lado, justamente para hacer esta conexión entre startups mexicanos y startups israelíes, para que se junten. Este es el oficio de nuestros gobiernos, de traer y hacer esta relación, esta conexión entre empresas israelíes de alta tecnología y empresas mexicanas, para juntos desarrollar, investigar y producir productos comunes. Como mencioné antes, México, al igual como Israel, o Israel al igual como México, somos países orientados a la exportación. Tenemos un intercambio académico, científico, tecnológico cada vez más grande. Es algo que somos muy orgullosos y muy contentos de tenerlo. Aquí hay una excelencia académica, un país enorme con universidades muy importantes, con un talento muy grande. Queremos ver en qué manera nosotros podemos no solamente compartir con México nuestras experiencias y nuestras best practices, sino también aprender de México, de su excelencia académica, de su conocimiento, de sus retos, de sus ventajas, su mercado, sus retos mismo aquí en México y en su relación con Estados Unidos y con NAFTA en general. Ambos países gozamos de una baja tasa de inflación, que es siempre una ventaja. México es el país número 1 en el mundo con el número de tratados de libre comercio en el mundo. Israel está mucho atrás, pero esto es algo, también una característica que compartimos. Y México, o Israel, al igual como México, siempre tenemos que acordar quién es el grande aquí, quién es el pequeño. Israel, al igual como México, es miembro del OCDE. Para realmente resumir y todo, creo que Israel es un país pequeño, con una gran alma, con un gran deseo de compartir sus experiencias, sus logros, sus best practices con México y con el mundo en general. Somos orgullosos de tener un sistema democrático. Somos la única democracia en el Medio Oriente, lamentablemente. Somos un país que está enfrentando amenazas diarias por guerras, por organizaciones terroristas, por amenazas realmente de cualquier índole. Y sin embargo, somos un país optimista, somos un país que anhela la paz, somos un país que quiere lograr un acuerdo con los palestinos,
al mismo como hemos logrado con Egipto y con Jordania. No queremos siempre ser el eje o el centro del enfoque de la atención mundial por el tema del conflicto. Somos mucho más que un país en conflicto, y es de lo que traté en estas últimas 45 minutos de compartir con ustedes. Agradezco mucho, no solamente, antes de agradecer su presencia, quiero en una nota personal decir que me siento muy afortunado y muy agradecido ser embajador de Israel aquí en México. Me han recibido de una manera realmente impresionante. Me siento muy acogido aquí en México. Creo que he logrado de establecer muchas amistades, y creo que tenemos aquí un momento muy oportuno, muy bueno para profundizar aún más la relación, la amistad entre ambos países, entre ambos pueblos. Así que estoy otra vez muy agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor, también, y a usted, a su equipo, al Senado, por otorgarnos esta plataforma para dar esta exposición, y les agradezco a todos ustedes su participación.